y vamos a resolver un circuito referente al teorema de Thevenin. Para lo cual ya sabemos que este teorema nos dice que debemos de simplificar a una sola fuente de voltaje y a una resistencia en serie. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esta resistencia de 4 ohmios en la cual se encuentran los puntos A y B. Y vamos a calcular la corriente I y la corriente de esta malla que le vamos a llamar I1. Para lo cual tenemos la malla 1 y la malla 2. En la malla 1 vamos a poner las ecuaciones y tenemos, partiendo de la resistencia de 2 ohmios, menos 2 por I. Seguimos aquí, tenemos una subida de voltaje que serían más 5 voltios. En la resistencia de acá solo influye la corriente I, por lo tanto tendríamos menos 1 por I. Y en la resistencia de 2 ohmios tenemos la influencia de la corriente I y de la corriente I1, por lo cual tendríamos una resta de corrientes. Y todo esto lo igualamos a cero. Al hacer los cálculos tendríamos menos 5i más 5 y más 2 y 1. Y esta sería nuestra primera ecuación. Resolvemos la malla número 2. Y nos queda la segunda ecuación. Tendríamos una subida de voltaje, tendríamos 2i. En la resistencia de acá igual influye la corriente I y la corriente I1, por lo cual tendríamos menos 2 por la resta de estas corrientes. Seguimos por la resistencia de 2 y solo influye la corriente I1, por lo cual tendríamos menos 2 y 1. Y igualamos a 0. Resolvemos esta ecuación y nos va a quedar 4i y menos 4 y 1. Y igualamos a 0. Esta es la ecuación número 2 y al resolver vamos a tener el valor de la corriente I, que serían 5 tercios amperios, y la corriente I1, que sería igual a 5 tercios amperios. Ahora lo que vamos a proceder es a calcular el voltaje entre A y B, para lo cual por facilidad podemos ubicar un voltímetro en este lugar, sabiendo que su resistencia es infinita y no va a pasar ninguna corriente por esta marca. Para sacar el voltaje A B planteamos la siguiente ecuación. Tenemos aquí una subida de voltaje que serían 5 voltios. Seguimos por esta resistencia que lo multiplicamos por la corriente I, nos quedaría menos 5 tercios. Seguimos por esta resistencia de 2 ohmios que se multiplicaría por la corriente I1. Y en esta parte tendríamos una caída de voltaje, entonces tendríamos menos 10 voltios. En esta resistencia no pasa ninguna corriente porque tenemos un circuito abierto, por lo cual no le tomamos en cuenta. Y en esta parte tenemos una subida de voltaje y tendríamos más el voltaje AB. Al hacer los cálculos tendríamos que el voltaje AB es igual a 10 voltios. Y así calcularíamos el voltaje entre los terminales A y B. A continuación mi compañera nos va a explicar cómo determinar la corriente de corto y la resistencia equivalente. Hola, mi nombre es Daniel Córdoba. Continuando con la exposición del circuito, vamos a calcular la I de corto para posteriormente calcular la Z de Thevenin. Para eso cortocircuitamos a la resistencia de 4 ohmios. Y por aquí va a pasar una corriente IC, I de corto, y nos va a generar otra malla y procedemos a calcular las corrientes de malla. Tenemos una caída de voltaje 2 menos 2i, una subida de 5 voltios, una caída por la corriente I y una subida por la corriente IC, una caída de 2i y una subida de 2 y 1, y todo esto es igual a 0. Operando tenemos menos 5 y menos más y C
y más 2 y 1. Y esto es igual a menos 5 voltios. Tenemos la primera ecuación. Ahora vamos a la siguiente máquina. Tenemos una caída 2 y 1 y una subida más 2i. Tenemos una caída de 2 y 1 y una subida de 2 y 6. Vamos a la fuente controlada. Vemos que tenemos una subida de 2i y todo esto igual a 0. Operando tenemos 4 y 1 menos 4 y 1 más 4i y menos más 2 y 0. Esto es igual a 0. Vamos a la tercera máquina. Tenemos una caída IC. Tenemos una caída de 5 voltios. Tenemos una caída IC, una subida de más 10 voltios, una caída de 2 IC, una subida de 2 y 1, y acá tenemos una subida de I. Operando nos quedan menos 4 IC más I más 2 y 1 es igual a 5. Tenemos nuestra tercera ecuación. Resolviendo esto, nos queda que I es igual a 25 tercios de amperio. Nos queda que I1 es igual a 40 tercios de amperio e IC 10 amperios. Muy bien, ahora una fórmula para calcular la Z de Thevenin es por la ley de Ohm, que es el voltaje AB dividido para el aire corto. Como el voltaje AB es el voltaje de Thevenin, tenemos que 10 voltios sobre 10 amperios es igual a 1. Y nos quedaría reducido todo esto a una resistencia y una fuente de voltaje, que nos quedaría una fuente de voltaje, una resistencia de 1 ohmio, determinará la resistencia de 4 en terminal B, y este es nuestro equivalente de Thevenin. Gracias.